Cada miércoles nos permitimos ir recorriendo la región en sus distintas variables, de sur a norte y de este a oeste, tratando de encontrarnos con intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales para analizar un contexto social, político, económico, pero también, claro, para conocer más en detalle cada una de las localidades que forman parte, además de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que queremos ser. Y en este caso está junto a nosotros el intendente de Sampacho, Franco Suárez. Franco, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias. bien. Bueno, son tiempos complicados para afrontar social, políticamente, incluso en los municipios de la región o en localidades más pequeñas, poder enfrentar este contexto que hoy presenta la Argentina. Bueno, creo que a cada uno le va tocando contextos distintos el que le toca gobernar, ¿no es cierto? No hay que quejarse mucho. La realidad es que la inflación creo que es el problema más grave que por ahí nos impacta a los municipios, porque los costos, como a todo el mundo, le van subiendo y es difícil trasladar esos costos después al conjunto de la sociedad que vive el proceso inflacionario también. Bueno, igualmente, la semana pasada estuvo la intendenta del Campillo, Ana Zanotti, nos decía, las localidades que dependemos de los sectores agropecuarios, tenemos un contexto distinto al resto. No digo que sea un oasis, porque dificultades seguramente habrá, pero se encuentran con mayor fortaleza o con mayores mecanismos de defensa que otros lugares del país, ¿no? Sí, sobre todo la actividad que está directamente ligada al sector agropecuario o indirectamente ligada, está muy activa en estos años, digamos. Y la construcción, que también surge de ahí, ¿no es cierto?, de la renta agropecuaria, que genera mano de obra. Entonces, por ahí los desafíos en cuanto a lo que es mano de obra, si bien existen y son importantes, sobre todo en las localidades cuya economía depende en gran parte de la economía agrícola, donde tenemos problemas sobre todo de que falta trabajo para las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, el desafío nuestro por ahí es cómo vamos calificando, cómo acompañamos ese proceso para que nadie vaya quedándose al costado. Bueno, me ha marcado dos ejes que son muy interesantes para analizar. Uno tiene que ver con el de la construcción. ¿Cómo eso impacta en Sampacho? Porque ya tienen el primer edificio, ¿se está volcando mucho recurso económico a este sector? Sí, nosotros, creo como muchas localidades de la zona, el desafío de estos meses ha sido encontrar, ¿no es cierto?, mano de obra, encontrar albañiles, encontrar constructores, porque bueno, tienen mucho trabajo. Tiene mucha demanda, claro. Nosotros en el municipio tenemos mucha obra pública, estamos con un plan bastante importante durante todo el año y realmente es un desafío ir encontrando, porque bueno, los mismos albañiles trabajan haciendo algún trabajo para la municipalidad, pero eventualmente también quieren hacer algún trabajo privado y tienen que cumplir con sus clientes de siempre. Y claro, la gente ha volcado, ¿no es cierto?, bastante recursos económicos a la construcción, un poco pensando en la inversión y otro poco pensando en dónde destina el dinero para que no se les desvalorice. En ese marco, que haya más construcción no quiere decir que haya una solución al problema habitacional. A veces son mecanismos de inversión, usted lo decía, por ejemplo, de la renta agropecuaria. ¿Cómo enfrenta Sampacho la demanda habitacional? Nosotros tenemos un problema muy complejo en cuanto a lo habitacional. No digo que otros pueblos no lo tengan, pero en el caso particular nuestro tenemos una demanda muy, muy importante. De muchos años sin que el Estado estuviera presente en la política habitacional, donde obviamente el privado avanza buscando la rentabilidad, pero eso ha ido dejando a mucha gente sin las posibilidades de adquirir lotes y sin las posibilidades de tener su casa. Particularmente tenemos hoy en ejecución 20 viviendas, 10 por la línea Vivienda Semilla que iniciamos a principio de año, y 10 con el gobierno de la provincia de Córdoba, y 10 por la línea Casa Propia de Nación. Y ahora en breve estaremos iniciando 16 más de los créditos Vivienda Semilla con la provincia, y con Nación también nos acompañó con 40 créditos Procrear, bueno, que ahí estamos esperando que terminen de salir. Nosotros ahí previamente habíamos hecho habíamos bajado un programa que se llamaba Lote con Servicio, digo, un Plan Nacional de Suelo del Ministerio de Hábitat de Nación, donde pusimos a disposición con todos los servicios 57 lotes. Entonces, eso más un programa de círculo cerrado de vivienda que venía de la gestión anterior, que estaba
la mitad, ¿no es cierto?, de ejecución, y nosotros lo hemos seguido y lo estamos terminando. Damos alrededor de cerca de 90 soluciones habitacionales, 90 viviendas, 90, 100 viviendas para todo este periodo. Pero cuando uno saca la cuenta, termina siendo la demanda que ingresa cada año, esas 90 viviendas. Así, cuando uno suma los 3, 4 años de gestión, el esfuerzo importante del Estado no hizo más que, de alguna manera, ir acompañando ese crecimiento de la demanda y no el problema estructural. Y nos va quedando un remanente ahí. Entonces, y es caro para el Estado, como también es caro para el privado. Es difícil invertir en obra, en los servicios de los lotes. Para los municipios es muy difícil hacer planes de viviendas propios. Sí, porque bueno, el contexto inflacionario hace que sea difícil sostener una cuota. Para el vecino, la cuota va aumentando y en un momento y el salario y el ingreso no aumenta conforme aumentan los materiales. Y sobre todo en estos últimos meses, desde abril, mayo, esta época, es difícil conseguir materiales, ¿no es cierto?, para los distintos programas. Entonces, y no sabes cuánto pagarlos. No, sí, eso ni hablar, porque a veces venden sin cotizarte. Directamente te venden y te dicen, bueno, pero no te puedo dar el precio. Y bueno, es todo un desafío. Estado esto es muy complejo. Muy complejo, muy complejo. Bueno, hay que estar permanentemente negociando, tratando de que los privados nos acompañen y que hagan un esfuerzo. Bueno, que en el momento que no vendían ladrillos, que lo vendan, que en el momento en que el cemento no estaba inestable el precio, que nos permitan vendernos, que hagan ese esfuerzo. Bueno, eso requiere de mucho trabajo. Y lo que se habilita con esta construcción que usted nos señalaba, este auge o este destino de los fondos a mecanismos de construcción a través de la renta del campo, ¿a dónde van? ¿Al alquiler? Una parte importante va al alquiler, pero en pueblos como el nuestro incluso tenemos problemas para conseguir, para que la gente consiga alquilar. O sea, ¿por los montos? No, porque no hay. Porque no hay, o sea, se dio un proceso de construcción, como en todos lados, de que el privado invertía en la construcción de viviendas para alquilar, pero hoy ya no es suficiente. E incluso en los últimos años, cuando el proceso inflacionario se aceleró y el dólar pasó de valer 17, 18 pesos en el año 2016-2017 a este precio que tiene ahora, hay muchos privados que también se retiraron del mercado inmobiliario porque no es rentable, porque no pueden trasladar al alquiler el precio que cuesta hacer una vivienda. Y para el vecino es imposible pagar el alquiler también. Así que tenemos un problema gravísimo de que la gente no consigue vivienda para alquilar. Bueno, el tema habitacional pasa a ser una centralidad, ¿no?, para las planificaciones que vienen. Quería preguntarle, intendente, porque en las imágenes y en el relevamiento de la información que la propia municipalidad promueve, se impulsa un eje que cada vez toma más fuerza. Yo recuerdo haber desarrollado durante mucho tiempo el tema de los tratamientos de residuos en las localidades de la región, ¿no? Porque es un dramón. ¿Qué hacer con la basura? En el caso de el departamento General Roca, hubo una confluencia de vecinos de intendentes que tampoco logró una solución definitiva. Esto ha sucedido en muchas localidades de la región. Y ustedes están trabajando mucho con el tema del reciclaje y del medio ambiente. ¿Se compatibilizan esos dos aspectos? ¿Se puede hoy con las condiciones actuales hacer un tratamiento adecuado de la basura y responder ambientalmente a la demanda de los nuevos tiempos? Se debe. Se debe. Se debe. Yo creo que estamos en una etapa de problema ambiental que hace que nosotros nos obliga a hacer los esfuerzos, pero además termina siendo en una ecuación económica, si uno lo mira en los próximos 10 años, aquel que no trate los residuos convenientemente y no separe y no se va a hacer muy difícil sostener económicamente el municipio también, porque es cada vez más caro el proceso que antes existía de enterrar los residuos o de trasladarlos a otro lugar. O sea, ¿y hoy cómo hace San Pacho? Nosotros hoy tenemos una parte de los residuos que reciclamos, que son los residuos inorgánicos que tienen salida en el mercado. Puntualmente nosotros reciclamos PET, cartón, papel, vidrio, pilas con los cuales hacemos bancos. Y eso le permite además un ingreso al propio municipio, sí, ¿no? Y ahí el proceso es... el proceso viene de la gestión anterior, nosotros le dimos continuidad y ampliamos un poco ese proceso. Creamos una cooperativa
de mujeres que trabajan vinculadas a la difusión, a la recepción y la separación de residuos. Entonces, la idea ahora, en este momento, es consolidar esto y ya para el año que viene empezar a ver si logramos que la gente separe en origen y empezar a separar lo orgánico de lo inorgánico. Lo orgánico representa cerca del 60% de la basura que nosotros generamos. Entonces, si logramos, si la comunidad logra dividir eso y separarlo en origen y tratarlo en su vivienda, o incluso que el Estado lo busque y lo trate en algo más colectivo, vamos a resolver gran parte del problema. Bueno, usted citaba recién las cooperativas de las mujeres y antes había señalado las dificultades que existen para que la mujer ingrese al mercado laboral. ¿Esto cómo se representa en Zampacho y cuál puede ser el rol del municipio en este sentido? Bueno, el municipio tiene que ser activo en la búsqueda de soluciones de este tipo, porque es claro que hay una diferencia y no lo descubro yo, no es solo en la posibilidad de acceso al trabajo, sino en el pago del mismo trabajo, ¿no es cierto? La enorme desigualdad. Claro, la desigualdad. En los lugares agrícolas como el nuestro, que la transición tecnológica también ha ido dejando muchísima gente sin trabajo, está vinculada al agro, en la mujer se ha profundizado. Lo que nosotros encaramos puntualmente es tratar de que el municipio ayude primero a absorber esa mano de obra en la medida que pueda, ¿no es cierto? Y calificar la mano de obra para que las mujeres o aquellos que no tengan trabajo puedan ir haciendo cada vez trabajos más complejos y permitan también soluciones al Estado, permitan soluciones a la comunidad, no solamente que el Estado otorgue trabajo inexistente, sino que para el caso tratar de lograr que aprendan a pintar, que aprendan a soldar, que estén vinculadas a la separación, que se califiquen en cuestiones tecnológicas. ¿Hay también una necesidad de modificar el esquema productivo o laboral que tienen hoy las localidades, muchas veces tan relacionadas con el sector agropecuario, por lo que genera el propio campo, pero que eso también impide una diversificación del mercado laboral? Nosotros operamos sobre el contexto que tenemos y la realidad que tenemos. La verdad es que el sector agropecuario para nosotros es muy importante. Lo que ha ido sucediendo es que la tecnología ha ido reemplazando la mano de obra como en todos lados. Bueno, el deber del municipio y del Estado en este caso es enfocarse en esa realidad y tratar de darle soluciones. Y las soluciones para nosotros vienen del lado, de la mano del trabajo y la educación. Está claro. Intendente, quería hacer referencia a algo que charlábamos previo al inicio de la nota, la Ruta 8, históricamente ligada a accidentes graves, complejos, siniestros que lamentablemente se han llevado la vida de muchos y muchas vecinas de la zona. ¿Cuál es el estado que hoy presenta la Ruta 8? La lógica es que hoy estuviéramos hablando no de la ruta, sino de la autovía 8, que tantas veces se prometió, pero bueno, esto no ha ocurrido. Bueno, ahora, justo hablábamos antes, fuera de cámara, el estado la han mejorado en estos meses, se nota más cuidada, han hecho los arreglos, por lo menos en el tramo que nos corresponde a nosotros, Zampacho Río Cuarto. Lo cierto es que es una ruta muy transitada, sobre todo en tiempo de cosecha, donde bueno, cada año son más los camiones, sobre todo que transitan, y obviamente tiene sus años y se va rompiendo. La verdad es que hace falta una inversión. Ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de que la inversión haga de la Ruta 8 una autovía. Mientras tanto, el estado que tenemos ahora, bueno, no está nueva la ruta, pero está transitable. Bueno, por ahí pasa gran parte de la producción, ¿no? Para San Luis, para Mendoza, la que viene hacia incluso la provincia de Buenos Aires. Señales de alerta ha habido muchísimas para que esa ruta pueda ser mejorada. Le quiero consultar antes del cierre de la entrevista, Intendente, ¿cuál es la expectativa para lo que viene? Como dirigente político, han pasado muchas cosas en el país en el último tiempo, algunas muy dolorosas, algunas muy preocupantes, lo que ha sucedido con el atentado a la vicepresidenta, pero el contexto de nerviosismo, de rispidez permanente con el que convive la Argentina, ¿usted cómo lo avisora para lo que viene? Yo creo que hay dos miradas. La mirada que está atenta a lo que sucede minuto a minuto, ¿no es cierto?, de la política y las disputas sociales, que es una, y que uno tiende a ser negativo respecto de esto, porque
tiene la sensación de que a veces se discuten cuestiones que no son de fondo, que no son soluciones para los ciudadanos, para los vecinos. Obviamente que una situación, un atentado, un intento de homicidio como el de la semana pasada es repudiable y ojalá la justicia actúe y esperemos que no vuelva a suceder porque sería algo muy grave para nuestro... Ya es muy grave el hecho y sería muchísimo más grave una cuestión que se repita. Pero a nosotros, por otro lado, que nos toca ser un poco el primer mostrador, ¿no es cierto?, de la recepción de la demanda de los vecinos, porque es el lugar donde el vecino puede ir a tocar la puerta más fácil. Lo que vemos es que la gente todos los días se levanta, Pablo, a trabajar, se levanta pensando en que su comercio le vaya mejor, o en abrir un comercio, o el hombre de campo pensando en que la producción le vaya bien. O sea, ahí en las fuerzas vivas, en el día a día, se ve otra esperanza, otra situación. O sea, no es la misma dinámica que uno ve en los medios de comunicación. Espero, y creo que el problema hoy más grave que tenemos tanto los municipios como la gente de a pie es la inflación, digamos que está en un punto muy alto y le complica la vida realmente al inversor, al trabajador, a aquel que vive de las changas. O sea, todo el mundo vamos al supermercado y a veces no solo que es más cara la mercadería que la semana anterior, sino que también a veces no está, ¿no es cierto? Pero yo creo que si la política ordena estos procesos y empieza a discutir los problemas concretos, digamos, de la gente y deja de discutirse la política a sí misma, la situación puede mejorar, porque Argentina, puntualmente nuestra región, tiene mucha potencialidad en los recursos naturales, en los recursos económicos, tiene mucha potencialidad en los recursos humanos y la gente es muy pujante, está permanentemente viendo cómo da un pasito más, no se queda de brazos cruzados. No digo que uno es optimista, pero sí creo que si la política empieza a enfocarse en las necesidades concretas y deja de discutirse a sí misma, deja de discutir sus problemas, los problemas de dirigentes, la situación puede mejorar rápidamente. Bueno, Intendente, quiero agradecerle muchísimo que haya llegado aquí a los estudios del canal. Es la primera seguramente de muchas invitaciones. La verdad que es un placer. Queremos tener esa cercanía con la mirada de lo que está ocurriendo en cada uno de los pueblos, localidades y ciudades de nuestra vastísima zona, que tanto tienen que ver con esa identidad necesaria en la que debemos confluir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, por la invitación. El Intendente Franco Suárez, Intendente de Zampacho. La semana que viene vamos a continuar cada miércoles, naturalmente, compartiendo con nuestros mandatarios y mandatarias esta mirada de la región en la que confluimos.